Esta historia me la contó mi abuela hace unos años, y aunque ya pasó mucho tiempo, no puedo dejar de pensar en lo que vivió mi abuelo. A pesar de ser amante de escuchar tus historias, Glenn, siempre he sido alguien que escucha las experiencias con cierto escepticismo, pero esta en particular me ha hecho reconsiderar muchas cosas. Lo que les voy a contar ocurrió hace 20 años, y fue la última vez que mi abuelo tomó una de sus rutas largas en la carretera. Mi abuelo era trailero de toda la vida, un hombre duro, acostumbrado a la soledad y a las largas horas detrás del volante. Mi abuela siempre me decía que él nunca fue un hombre de miedo fácil. Claro, había veces que se ponía nervioso por algunas cosas, pero jamás lo vi asustado de verdad. O al menos eso creía, hasta aquella noche. Mi abuela me contó que mi abuelo había salido a realizar una entrega de mercancía, que le iba a tomar unos 4 días en total. Era una ruta común, una que había hecho muchas veces antes. La primera parte del viaje transcurrió sin problemas, pero algo raro comenzó a suceder la segunda noche, cuando llamó a mi abuela desde una caseta de teléfono en una pequeña gasolinera al borde de la carretera. Era una noche fría, y mi abuelo, mientras se cubría con su chaqueta, llamó a mi abuela como solía hacerlo. Pero en esa ocasión, su voz no sonaba como siempre. Mi abuela me dijo que lo notó inmediatamente, como si estuviera asustado. Él le contó que desde que salió de la ciudad, en cada parada que hacía, ya fuera para cargar gasolina, comprar un café o simplemente ir al baño, había notado a una mujer. Según mi abuelo, esta mujer no se acercaba ni hacía nada fuera de lo común. Simplemente lo observaba desde la distancia, oculta entre las sombras, vestida completamente de negro. Al principio pensó que solo era una coincidencia, que tal vez era alguien más que estaba en la misma ruta, o que era alguien que vivía cerca de alguna de las paradas. Pero cuando la vio una segunda y tercera vez, en gasolineras distintas, en pueblos separados por kilómetros de distancia, algo dentro de él empezó a inquietarse. Nunca pudo ver bien su rostro, pero siempre supo que lo estaba mirando. Esa sensación de ser observado lo acompañaba en cada parada, y aunque no hacía nada para acercarse o hablarle, su mera presencia lo ponía nervioso. Me acuerdo que mi abuela me dijo que en esa llamada, mi abuelo le dijo con una voz entrecortada: «No sé quién es esa mujer, pero me da una muy mala espina. Tiene una vibra muy pesada y negativa. Siento algo extraño cuando la veo, como si algo malo fuera a pasar». Mi abuela, como siempre lo hacía, intentó calmarlo. Le dijo que rezaría por él, que seguramente era solo una coincidencia, que tal vez estaba cansado y su mente le hacía estar viendo cosas. Pero mi abuelo no estaba convencido. Le repetía que no se sentía bien, que esa mujer, aunque no la podía ver claramente, emanaba una vibra que lo llenaba de miedo. Nunca antes había escuchado a mi abuelo hablar así, como si realmente temiera de esa mujer. Después de un rato, mi abuela logró calmarlo un poco, diciéndole que descansara y que llegara con bien. Mi abuelo prometió que lo haría, aunque seguía sonando inseguro. Esa fue la última vez que mi abuela lo escuchó con vida. A la mañana siguiente, mi abuela fue despertada por una llamada telefónica. Era la policía. Le informaron que mi abuelo había fallecido en un accidente esa misma madrugada. Mi abuela, en estado de shock, apenas podía entender lo que le estaban diciendo. Según el reporte, mi abuelo perdió el control del camión en una curva peligrosa. Se salió de la carretera y murió al instante. No hubo tiempo de hacer nada. Para mi familia, su muerte fue un golpe duro. Nadie esperaba algo así. Mi abuelo siempre fue un hombre cuidadoso, con experiencia, y esa ruta no era nada nuevo para él. Sin embargo, cuando mi abuela empezó a contar lo que mi abuelo le había dicho la noche anterior, muchos en la familia comenzaron a creer que la mujer que lo había estado siguiendo no era una persona cualquiera.
A lo largo de los años he escuchado muchas teorías sobre lo que realmente sucedió. Algunos piensan que mi abuelo estaba alucinando por el cansancio, que tal vez su mente ya no estaba clara y que eso lo llevó al accidente. Pero otros, como mi abuela y algunos familiares cercanos, creen firmemente que esa mujer que lo observaba era algo más. La muerte tal vez, esperando el momento para llevárselo. Cuando escuché esa historia por primera vez, no podía dejar de imaginar a mi abuelo, solo en la carretera, con esa sensación de ser acechado. Pensé en lo que debió sentir al ver esa figura en cada parada, sabiendo que algo no estaba bien pero sin poder hacer nada al respecto. Mi abuela siempre dijo que él sintió que esa mujer no era normal, y aunque nunca pudo verla claramente, sabía que su presencia traía algo malo. Es fácil desestimar historias como estas, pensar que son solo supersticiones o el resultado de una mente cansada. Pero después de escuchar lo que mi abuelo vivió y cómo terminó su viaje, no puedo dejar de pensar que tal vez, solo tal vez, la muerte lo estaba buscando desde el principio. Quizás esa mujer vestida de negro era una advertencia, un presagio de lo que iba a suceder. Hoy en día, cada vez que veo una caseta de teléfono en una vieja gasolinera, no puedo evitar pensar en esa llamada, en el miedo que mi abuelo debió sentir y en la figura que lo observaba desde la distancia. Me pregunto si, de alguna forma, él sabía lo que iba a suceder y si, en sus últimos momentos, entendió quién era esa mujer y por qué lo seguía. Es una historia que me dejó con más preguntas que respuestas. Pero hay algo que tengo claro. A veces, la muerte se presenta de maneras que no entendemos, acechándonos sin que nos demos cuenta. Y tal vez, como le pasó a mi abuelo, no hay forma de escapar cuando ella decide que es tu momento. Continuamos. Hace algunos años me pasó algo que, sinceramente, no le he contado a mucha gente. Creo que en parte porque aún no logro entenderlo del todo, pero hoy siento que es momento de compartirlo con ustedes, porque sé que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Era una noche común. Había salido de la ciudad temprano en la tarde. Llevaba una carga que debía entregar en un pueblo a varias horas de distancia. El viaje estaba yendo bien. La carretera estaba tranquila, el clima despejado, y aunque las rutas nocturnas siempre me resultan un poco tensas, me sentía tranquilo. Me quedaban unas cuantas horas antes de llegar a mi destino, así que decidí parar en una pequeña gasolinera en las afueras de un pueblo para estirar las piernas y tomar un café. Mientras caminaba de vuelta al camión, me encontré con alguien que no esperaba ver. Era Mateo, un amigo mío desde la infancia. Al verlo no pude evitar sorprenderme. Estaba parado junto a la gasolinera, apoyado contra una pared mirando al suelo. Lo primero que me llamó la atención fue su aspecto. Se veía muy cansado, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban hundidos y su ropa arrugada. Lo más extraño es que no dijo nada cuando me acerqué. Le hablé a Mateo con una sonrisa diciéndole que no esperaba verlo ahí, pero él no respondió. Solo me miró de reojo sin levantar la cabeza. Algo no estaba bien con su mirada. No era la de alguien que reconociera a un amigo. Había algo en su expresión que me inquietaba profundamente, pero no quise insistir. Tal vez estaba pasando por un mal momento, así que le ofrecí un aventón. «Te llevo a donde vayas, Mateo. Vente», le dije. Y después de unos segundos, él se movió lentamente hacia la puerta del camión y subió. Durante los primeros minutos del trayecto, intenté iniciar una conversación. Le pregunté cómo estaba, qué hacía por ahí y si todo estaba bien. Pero Mateo no decía nada. Solo miraba hacia el frente, con la misma expresión de angustia en su rostro. Cada tanto soltaba un suspiro profundo, como si llevara un peso encima, pero no se animaba a decir qué le pasaba. Lo dejé estar con sus sentimientos.
Supuse que quizás necesitaba un poco de espacio para procesar lo que fuera que estaba atravesando, pero sinceramente la situación me ponía cada vez más nervioso. A los pocos kilómetros recibí una llamada. Y lo que ocurrió después en ese momento todavía me pone los pelos de punta. El teléfono sonó y sin pensarlo mucho lo contesté. Era la voz de una mujer al otro lado y la reconocí de inmediato. Era Mariana, la hermana de Mateo. «Eres tú, ¿verdad?», me dijo con la voz quebrada. «Escucha, necesito que sepas algo. Mateo tuvo un accidente hace unas horas. Lo encontraron cerca del pueblo, pero ya no está con nosotros». En ese instante el mundo pareció detenerse. No podía entender lo que estaba escuchando. Le dije que de qué estaba hablando. Si Mateo estaba al lado mío, mirando de reojo a mi copiloto que seguía sentado en el mismo lugar, en silencio. Pero algo estaba mal, muy mal. Cuando volví a girar la cabeza completamente hacia él, lo que vi me dejó congelado. El rostro de Mateo, o lo que antes era su rostro, había cambiado por completo. Su piel se había deformado. Su boca estaba torcida en una mueca de sufrimiento indescriptible. Y sus ojos estaban llenos de una desesperación que no era humana. Intentaba decir algo. Movía los labios como si quisiera hablar, pero de su boca solo salían sonidos guturales. Una especie de gemidos agónicos que demostraban mucho sufrimiento. No era una voz. Eran intentos fallidos de gritar, de pedir auxilio, pero sin palabras. La sensación de terror que sentí en ese momento es algo que jamás podré olvidar. Mi corazón se aceleró y sin pensarlo solté el volante por un segundo. Y eso fue el peor error que pude haber cometido. El camión perdió el control, y antes de darme cuenta estábamos yendo directamente hacia unos árboles al costado de la carretera. Todo pasó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal, y lo último que recuerdo es el sonido ensordecedor del metal, retorciéndose y el cristal rompiéndose. Cuando desperté, estaba rodeado de policías y paramédicos. Mi cabeza me dolía como nunca, y no entendía bien qué había pasado. Lo primero que hice fue preguntar por Mateo. Se los pregunté con urgencia intentando levantarme, pero uno de los paramédicos me detuvo. «Señor, usted estaba solo cuando llegamos. No había nadie más en la cabina». No podía creer lo que estaba escuchando. Intenté explicarles que había recogido a Mateo, que él había estado conmigo todo el tiempo, pero sus miradas lo decían todo. No me creían. Revisaron todo el camión, buscaron a los alrededores, pero no encontraron a nadie. Solo estaba yo, atrapado entre el volante y el asiento, con unos cuantos golpes pero vivo. Pasaron días hasta que finalmente pude salir del hospital. Nadie en la familia de Mateo entendía cómo era posible que lo hubiera visto esa noche, cuando ya llevaba horas fallecido. Su accidente ocurrió antes de que lo encontrara en la gasolinera. Dicen que lo vieron por última vez en la tarde, antes de que desapareciera. Y a mí, todo eso me sigue retumbando en la cabeza. Si Mateo había muerto antes, ¿a quién recogí esa noche? ¿A quién llevé conmigo en el camión? Han pasado años desde aquello y aunque trato de seguir con mi vida, esa noche nunca se va de mi mente. No sé qué fue lo que vi. No sé si realmente era mi amigo o algo que tomó su forma. Lo único que sé es que, sea lo que sea, no pertenecía a este mundo. Y aunque ya no esté aquí para decirlo, siento que, de alguna manera, Mateo me estaba pidiendo ayuda. Pero no pude entenderlo hasta que fue demasiado tarde. Continuamos. Mi nombre es Miguel, y trabajo como trailero desde hace más de 10 años.
Las noches solitarias en la carretera no me molestaban. De hecho, me gustaba la tranquilidad de la ruta. Con el tiempo me acostumbré al silencio, al asfalto interminable y a estar en tu propio mundo. Nunca me había considerado un tipo supersticioso, pero hay cosas que he visto en estos años que simplemente no tienen explicación. La historia que voy a contar es una de esas cosas que prefiero no recordar, pero que siempre vuelve a mi mente cuando estoy solo, manejando de noche. Aquella vez estaba haciendo una ruta larga, de esas que parecen eternas, desde el norte hasta el sur del país. Era una de esas madrugadas en las que la carretera parece infinita, y el cansancio hace que sea muy difícil manejar. Mi única compañía era el ruido del motor y el crujido de la carga detrás. No había autos a la vista ni luces de ciudad en el horizonte. Solo la oscuridad y el reflejo de las luces de mi camión en la carretera. Todo iba normal hasta que, en una de las curvas, algo llamó mi atención. Fue algo sutil, algo que apenas noté de reojo. Una sombra en el espejo del lado del copiloto. Al principio no le di la mínima importancia. Pensé que simplemente era algún reflejo raro, o algo que mi mente creyó ver. Pero después, ya no estuve tan seguro. Cada vez que tomaba una curva o un cambio de luces, esa sombra parecía moverse, como si algo estuviera ahí, en el asiento del copiloto. Traté de ignorarlo pensando que, si me enfocaba solo en la carretera, el malestar de alucinar por el cansancio pasaría. Pero no fue así. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que no era un simple reflejo. Esa sombra tenía forma, una silueta apenas distinguible, como la de una persona sentada. Ahí fue cuando empecé a ponerme nervioso. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica. Debe ser el cansancio, o tal vez alguna mancha en el vidrio. Pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Al contrario, más explicaciones comencé a pensar mientras manejaba. Mis manos empezaron a sudar, y aunque intentaba mantener la calma, la sensación de que algo estaba en el asiento del copiloto se hacía más presente. Pasaron unos minutos que para mí fueron como horas. Empecé a pensar en todas esas historias que había escuchado de compañeros de ruta, cosas que nunca creí del todo. Pero cuando estás solo, en la oscuridad de la madrugada, con esa presencia a tu lado, las dudas se vuelven realidad. Ya no sabía si estaba perdiendo la cabeza por el cansancio, o si realmente había algo conmigo. Pero entonces fue cuando lo escuché. Un susurro leve, como si alguien estuviera hablando justo al lado. Al principio no pude entenderlo, era casi un murmullo. No quería girar la cabeza, algo dentro de mí me decía que si lo hacía, vería algo que no estaba preparado para enfrentar. Solo me quedé mirando al frente, tratando de mantener la concentración en la carretera. Pero el susurro se repitió. No eran palabras claras, pero no eran sonidos normales. Era como si algo intentara hablar, pero de una forma tan antinatural sin poderse entender. En ese momento sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. No era un frío normal. No era el aire de la madrugada. Era algo más profundo, más inquietante, como si la presencia que sentía a mi lado estuviera intentando meterse en mi mente, como si supiera que la había notado. Aceleré queriendo dejar atrás esa sensación, pero el susurro no se detenía. Finalmente logré ver una gasolinera allá en el fondo. Paré el camión tan rápido como pude y salí de la cabina, respirando el aire frío de la madrugada, intentando calmarme. Mi corazón seguía latiendo rápido y me sentí ridículo por asustarme de esa manera. Pensé que, tal vez, solo había sido mi mente la que me hizo alucinar todo eso. Después de unos minutos, cuando creí haberme calmado un poco, decidí que debía continuar con mi camino. Me acerqué al camión, miré hacia adentro desde afuera, y todo parecía normal. Abrí la puerta del lado del copiloto y, cuando me acerqué a revisar el interior, el asiento estaba cubierto de manchas.
Eran como huellas, como si alguien hubiera estado sentado allí, pero sucio, con tierra o polvo por todas partes. En ese momento todo mi cuerpo se paralizó. No había explicación lógica para esas marcas. Cerré la puerta de golpe, me alejé del camión y entré en la tienda de la estación. Me quedé ahí un rato, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. No le hablé a nadie. No quería que pensaran que estaba loco, pero en el fondo sabía que había algo en ese asiento, algo que estaba fuera de mi entendimiento. Cuando finalmente me armé de valor para volver al camión, lo hice con una mezcla de miedo y resignación. Sabía que tenía que seguir con la ruta, pero también sabía que ya no estaba solo. No sé qué cosa se subió a mi camión, pero desde ese día, cada vez que tomo esa carretera evito mirar el espejo del copiloto. Ya no quiero saber si la sombra sigue allí, si esa presencia todavía me acompaña en silencio. Cuando estoy solo en la carretera de noche, no puedo evitar pensar en qué era esa sombra. Había escuchado a otros compañeros contar historias parecidas, pero siempre las había ignorado. Ahora no puedo dejar de pensar que tal vez esa sombra era el alma de alguien que murió en esa carretera, alguien que no ha podido descansar en paz. Eso es lo que prefiero pensar, pues. Si no es eso, solo puedo pensar en otra cosa peor. Eso tiene que ser una entidad muy oscura para haberme hecho sentir ese malestar tan inquietante. No lo sé. Lo único que sé es que, desde aquella noche, la carretera ya no me parece tan tranquila como antes. Y es que cada vez que el silencio se vuelve demasiado pesado, siento que esa presencia sigue ahí, observándome, llenando el ambiente de una energía muy pesada y negativa. Continuamos. Mi nombre es Mario y llevo más de 30 años detrás de un volante, recorriendo rutas de todos los tipos, desde autopistas interminables hasta caminos polvorientos en medio de la nada. No me asustan las largas horas, la soledad de la carretera ni las historias de fantasmas que uno escucha en cada parada. La vida de trailero te enseña a tener los pies en la tierra. Pero aquella noche, esa noche fue diferente. Y todavía no sé si lo que viví fue real. Todo comenzó en un día particularmente difícil. El negocio no estaba bien. La compañía para la que trabajaba llevaba meses con problemas financieros, y ya habían despedido a varios conductores. Yo sabía que mi tiempo estaba contado. Las facturas se acumulaban, y el banco me había enviado una carta de advertencia sobre mi casa. Me enfrentaba a perderlo todo. Así que cuando me llamaron para ofrecerme un encargo de última hora, acepté sin pensarlo demasiado. Era dinero rápido, y el doble de la tarifa normal. El cliente, un tipo de voz tranquila y misteriosa, me dijo que tenía una carga que necesitaba llevar urgentemente a un almacén en lo profundo de las montañas. El único detalle extraño era que no me daba demasiada información sobre la mercancía. Solo me dijo que era frágil y que debía entregarla antes del amanecer. Lo que más me llamó la atención fue la advertencia final. No abras el remolque bajo ninguna circunstancia. No preguntes qué es, solo lleva la carga y cobra tu paga. En cualquier otra situación habría dicho que no. El trabajo olía a ilegalidad, y sabía que algo no estaba bien. Pero estaba desesperado. Necesitaba ese dinero como nunca antes. Así que me convencí de que no era asunto mío lo que llevara en el remolque. La paga era demasiado buena, y en este negocio, a veces es mejor no hacer preguntas. Recogí el camión en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que ya de por sí daba mala espina. El cliente, un hombre alto y delgado, estaba esperándome con una sonrisa que me incomodaba, como si supiera algo que yo no. Me dio un sobre con la mitad del pago por adelantado y me indicó la ruta. Recuerda, no abras el remolque y no te detengas más de lo necesario. Solo sigue el camino. Partí poco antes de la medianoche.
Al principio todo parecía normal. Era una ruta solitaria, como muchas otras que había hecho en mi vida, y el tráfico nocturno era escaso. Pero a medida que avanzaba por la carretera, empecé a notar algo extraño. Un ruido leve provenía del remolque. Al principio pensé que era el movimiento natural de la carga, pero conforme pasaba el tiempo los ruidos se hicieron más persistentes. Era como si algo dentro del remolque estuviera rasguñando las paredes, tratando de salir. Me obligué a no pensar en ello. Sabía que si me detenía o trataba de inspeccionar rompería el acuerdo, así que seguí conduciendo, aunque una sensación extraña comenzó a crecer en mi estómago. Estaba solo en una carretera oscura, con una carga de la que no sabía nada, y el aire dentro de la cabina se sentía pesado. Parecía que el frío se metía en mis huesos a pesar de que el clima no justificaba esa sensación. Luego vinieron los susurros. Al principio creí que eran los efectos del viento colándose por alguna rendija del camión. Pero no. Esos murmullos parecían palabras. Palabras que no lograba entender del todo, pero que resonaban en mi cabeza como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí, casi al oído. Un par de horas después decidí parar en una gasolinera. Necesitaba café para mantenerme despierto. Además, los ruidos del remolque se habían vuelto más intensos. Golpes suaves, rítmicos, como si algo dentro estuviera llamando mi atención. Mientras cargaba gasolina, no pude evitar echar un vistazo al remolque. Parecía normal desde afuera, pero esa sensación extraña no me dejaba en paz. Entré a la tienda para comprar café, y el cajero, un hombre mayor, me miró de una forma que me dejó muy preocupado. ¿Vienes de esa dirección?, me preguntó, señalando el camino por el que había venido. Yo asentí, intentando no parecer nervioso. Ten cuidado, hijo, dijo. Esa carretera no siempre lleva solo a donde uno cree. Yo le di las gracias, aunque sus palabras me dejaron más inquieto de lo que ya estaba. Regresé al camión. Encendí el motor y seguí mi camino, pero los ruidos del remolque no paraban. El frío dentro de la cabina empeoraba, y los susurros eran cada vez más claros. No entendía las palabras, pero podía sentir el malestar en el aire. Una angustia que de verdad era un sufrimiento. No fue hasta que llegué a una curva particularmente pronunciada que sucedió lo más extraño. Las luces del camión parpadearon, y por un breve segundo, vi una sombra pasar frente a los faros. Alguien, o algo, estaba en la carretera. Frené de golpe muy asustado. Me quedé inmóvil mirando al frente, pero no había nada. Solo el asfalto oscuro y las sombras de los árboles. Sacudí la cabeza tratando de concentrarme. Debía estar cansado, agotado por la tensión de todo el viaje. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que se me quedará en mi mente para toda la vida. En la parte trasera del remolque, justo al borde de la vista, una figura oscura parecía estar observándome. No distinguí detalles, pero esa presencia estaba ahí, inmóvil, como si esperara que yo hiciera algo. No sé cuánto tiempo me quedé mirándola, pero cuando finalmente tuve el valor de girar, para ver directamente, desapareció. La sensación de que algo estaba acechándome era más fuerte. Los ruidos dentro del remolque se volvieron una pesadilla escucharlos. Ya no eran solo golpes. Eran como pasos, moviéndose de un lado a otro. Cuando finalmente llegué al almacén, un viejo edificio a medio derrumbar en medio de las montañas, sentí un alivio extraño. Quería deshacerme de esa carga cuanto antes. El mismo hombre que me había contratado me esperaba, sonriendo de nuevo con esa expresión que me hacía sentir incómodo. ¿La escuchaste?, me preguntó sin dejar de sonreír.
Yo me congelé, pues no le había dicho nada de los ruidos. ¿Escuchar qué?, respondí, tratando de parecer indiferente. El remolque. Ella a veces se pone inquieta en los viajes largos. ¿Ella?, pregunté. El hombre simplemente siguió sonriendo y me entregó el resto del pago sin decir más. Ya no quise preguntar. No quise saber más. Me subí al camión y me fui de ahí tan rápido como pude. Cuando me fui de ese almacén sentí una mezcla de alivio y angustia. Había hecho mi trabajo, cobrado mi dinero, y todo debía estar bien, pero no lo estaba. Ese viaje me dejó algo más que una paga y un mal rato. Durante las semanas siguientes, no pude dejar de pensar en los ruidos del remolque, en los susurros que escuché durante el trayecto, y sobre todo, en esa figura que vi a través del espejo, esa sombra que me observaba desde la oscuridad. Al principio traté de ignorarlo, quise convencerme de que solo había sido una alucinación. Mi mente me estaba confundiendo por el cansancio. Pero entonces comenzaron a pasar cosas raras. Por las noches en mi casa, podía escuchar esos mismos golpes que oí en el remolque. A veces, al apagar las luces, sentía una presencia en la habitación, como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad. Lo peor fue una noche, mientras me lavaba la cara en el baño. Levanté la vista hacia el espejo y por un segundo vi algo detrás de mí. Una figura oscura, inmóvil, exactamente igual a la que había visto en la carretera. No quise mirar de nuevo. Cerré los ojos, respiré hondo, y cuando los abrí, ya no estaba. Pero el miedo, esa sensación de que algo no estaba bien, no me ha dejado desde entonces. Sé que suena como una locura, pero tengo la impresión de que lo que sea que iba en ese remolque no se quedó en las montañas. Algo maligno se vino conmigo. Desde aquel viaje he rechazado todas las ofertas sospechosas, por tentadoras que parezcan. El dinero no lo es todo, especialmente cuando sientes que algo te sigue a todas partes. Quizás lo que llevé aquella noche no era solo una mercancía ilegal, ni una simple carga prohibida. Quizás, sin saberlo, me convertí en el transportista de algo mucho más oscuro. Algo que no pertenece a este mundo. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Mi nombre es Carlos. Llevo más de 15 años trabajando como trailero. A lo largo de todos estos años he recorrido cientos de rutas, algunas más largas que otras, pero siempre he disfrutado de la tranquilidad de estar solo en la carretera. Nunca fui una persona que se dejara llevar por historias de fantasmas o cosas raras, pero lo que me pasó en uno de mis viajes no me lo quito de la cabeza. Esto fue hace unos 3 meses, en una de las rutas que mejor conozco, la carretera 57. Salí de Monterrey rumbo a San Luis Potosí, un trayecto que, en buenas condiciones, te toma unas 7 u 8 horas. Como siempre, preferí salir de noche para evitar el tráfico, así que eran como las 10 de la noche cuando empecé mi viaje. El clima estaba bien, no hacía calor ni frío, y la carretera estaba despejada. Todo normal. Después de manejar por un buen rato, ya pasada la medianoche, empecé a sentir una incomodidad que no pude explicarme. Era como una sensación en el pecho, un malestar ligero, pero que me fue poniendo nervioso sin razón. El camino estaba vacío, como siempre a esas horas, y la cabina de mi tráiler era el único lugar donde podía estar tranquilo. Pero esa noche algo no se sentía bien. Decidí hacer una parada en una de esas áreas de descanso pequeñas. No había nadie, lo cual no era raro. Me estacioné, apagué el motor y me bajé para estirar las piernas. El silencio era absoluto, y cuando digo absoluto, es que no se escuchaba ni el más mínimo ruido, ni los grillos, ni el viento ni nada.
Solo estaba yo, parado junto a mi camión, en medio de la nada, con esa sensación extraña que no me soltaba. Me dije a mí mismo que tal vez estaba cansado, que no era nada y que debía seguir con mi camino. Me subí de nuevo al tráiler, encendí el motor y arranqué. Pero desde el momento en que volví a la carretera, algo empezó a suceder. Al principio pensé que era un problema con la luz del tablero, porque los indicadores parpadeaban de manera muy sutil. No era un parpadeo fuerte, pero noté que no se quedaban estáticos como siempre. Parecía que temblaban, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que me llamara la atención. Lo raro es que todo lo demás en el camión funcionaba bien. Las luces, el motor, todo estaba en orden. Pero ese detalle del tablero me incomodaba más de lo que debería. Traté de no darle importancia y me concentré en manejar. La carretera estaba oscura y desierta, como siempre en esas horas, pero algo en el aire se sentía diferente. A esas alturas ya estaba bastante inquieto, aunque no entendía bien por qué. Pasaron unos minutos y fue cuando empezó lo peor. De repente, escuché un ruido muy bajo que venía de la radio. No era música, ni alguna interferencia, sino algo que parecía como un susurro. Lo raro es que la radio estaba apagada. Aún así el susurro seguía, como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender lo que decían. Era tan tenue que al principio pensé que era mi imaginación, pero conforme pasaban los minutos el sonido no desaparecía. Cambié de estación aunque la radio estuviera apagada, solo para ver si se quitaba, pero nada. El susurro continuaba. Era molesto porque, aunque apenas lo oía, sabía que estaba ahí. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más presente se hacía. Me empecé a poner nervioso. El tablero seguía con ese temblor leve, y ahora el sonido en la radio me estaba volviendo loco. Me convencí de que debía parar en la próxima estación de servicio para revisar qué estaba pasando, porque no era normal. Mientras seguía manejando me di cuenta de algo más. Empecé a notar un olor a tierra mojada dentro de la cabina. Al principio pensé que tal vez había algún charco o que había llovido en algún tramo de la carretera, pero el clima era seco. No tenía sentido. El olor era fuerte, como si acabara de llover intensamente, pero no había ninguna señal de agua afuera. Miré por la ventana, y el desierto se extendía seco, como siempre. El aroma a tierra mojada era tan extraño como el susurro en la radio. No era un olor desagradable, pero no debería estar allí. El aire acondicionado estaba apagado, las ventanas cerradas. No había forma de que ese olor entrara en la cabina, pero ahí estaba. Finalmente, después de manejar un rato más con la sensación de que algo me seguía, llegué a una gasolinera. Me estacioné junto a otros 2 camiones y apagué el motor esperando que todo volviera a la normalidad. Pero cuando el motor se apagó, el silencio fue total otra vez. Como en la parada anterior no se escuchaba absolutamente nada. Decidí bajarme del camión y fui a la tienda para comprar un café. Dentro solo estaba el encargado, un señor mayor que ya me había visto otras veces. Me preguntó si todo estaba bien y no sé por qué, pero le mencioné lo del olor a tierra mojada. El viejo me miró por un segundo como si supiera algo que yo no, y sin cambiar su expresión me dijo: «Eso pasa a veces por aquí. Hace mucho hubo un deslizamiento cerca de esta zona. Varios carros quedaron enterrados, y dicen que nunca los sacaron». No supe qué decir. Le pagué el café y salí de la tienda, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Me quedé afuera fumando un cigarro, mirando mi tráiler como si esperara que algo más raro pasara. Pero no pasó nada. El susurro en la radio había desaparecido, y el olor a tierra mojada se había disipado. Pero la sensación de que algo no estaba bien seguía ahí. Esa noche, por primera vez en años, decidí dormir con las ventanas cerradas y la puerta bien asegurada con candado. Me acosté en la cama de la cabina, y aunque estaba muy cansado no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos me parecía escuchar ese susurro de nuevo, aunque sabía que no era real. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó esa noche. No soy alguien que crea en fantasmas, pero tampoco puedo negar lo que sentí. Y aunque he vuelto a pasar por esa ruta muchas veces desde entonces, nunca más me detuve en esa parada. Y nunca más escuché aquel susurro. Continuamos. Me llamo Rubén y llevo más de 20 años manejando un tráiler. He recorrido las carreteras de México de punta a punta. Y aunque uno llega a acostumbrarse a todo tipo de situaciones extrañas en la carretera, lo que me pasó hace unos meses me dejó helado. Todavía cuando lo recuerdo siento un escalofrío en la espalda. Era una noche de septiembre cerca de la 1 de la mañana. Había salido de Veracruz con destino a Oaxaca, y como casi siempre iba solo. Decidí tomar una carretera secundaria, una de esas que casi nadie usa porque me ahorraba tiempo. No era la primera vez que pasaba por ahí, pero no era mi ruta favorita. El camino es solitario y está lleno de curvas. De día no parece tan malo, pero de noche, cuando no hay luces más que las de tu camión, la cosa cambia. Todo iba normal al principio. Manejaba tranquilo escuchando la radio para no quedarme dormido, cuando de pronto en una de las curvas más cerradas, vi algo en la orilla de la carretera. Al principio pensé que era un animal o una sombra, pero cuando me acerqué me di cuenta de que era una persona, un hombre parado a un lado de la carretera, como si estuviera esperando a alguien o algo. No le presté mucha atención, pensé que era alguien que había quedado varado y que quizá estaba esperando un aventón o un autobús. No es raro ver gente en las carreteras por la noche, pero lo que me pareció extraño fue que el hombre no se movía ni levantaba la mano para pedir ayuda. Simplemente estaba ahí, parado, mirando al frente como si no le importara que yo pasara. Lo dejé atrás y seguí manejando, pero algo en esa imagen me dejó intranquilo. No sé, era la manera en que estaba parado, completamente quieto como si no fuera real. Aún así me dije a mí mismo que no tenía por qué preocuparme, que era solo un hombre cualquiera. Pasaron unos 10 o 15 minutos y cuando llegué a otra curva pronunciada, ahí estaba de nuevo. El mismo hombre, parado exactamente igual, en la misma postura en la orilla de la carretera. Mi corazón empezó a latir rápido, era imposible que fuera la misma persona. No había forma de que hubiera llegado hasta ahí tan rápido. Pensé que estaba confundido, que tal vez eran dos hombres que se parecían mucho, pero me era demasiada coincidencia. Yo seguí mi camino, pero ahora no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando verlo de nuevo, aunque sabía que no lo vería. El ambiente dentro de la cabina estaba tenso, como si de un momento a otro fuera a pasar algo más. Unos kilómetros más adelante, en una curva más cerrada, lo volví a ver. Esta vez estaba en medio de la carretera. Tuve que frenar de golpe para no atropellarlo. Mi corazón se me subió hasta la garganta, pues el hombre no se movió. Estaba ahí parado, mirándome. O eso pensé porque no le podía ver la cara con claridad. Las luces del tráiler lo iluminaban, pero su rostro estaba en sombras. No hacía nada. Solo estaba ahí sin moverse, como si supiera que no me iba a atrever a avanzar. Me quedé paralizado unos segundos sin saber qué hacer. Debía bajarme, preguntarle si necesitaba algo, pero una parte de mí me decía que no era buena idea. Algo en esa persona no era normal. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre dio un paso hacia la orilla de la carretera, como si me estuviera dando permiso de pasar. No me quedé ahí para asimilarlo y aceleré dejándolo atrás, con mi corazón latiendo a 1000 por hora. Ya no sabía si lo que acababa de ver era una persona real o si de verdad acababa de ver un espíritu. Pero lo que más me inquietaba era que no podía dejar de pensar en su cara, o mejor dicho, en la falta de ella, porque por más que lo intentaba,
Nunca pude verle la cara con claridad. Seguí manejando sin detenerme hasta que vi una gasolinera en el camino. Decidí parar pues necesitaba descansar, despejarme y tratar de entender lo que había pasado. Me bajé del camión y fui a comprar un café. Dentro de la tienda estaba el encargado, un señor de unos 50 años que me saludó como si me conociera de toda la vida. Nos pusimos a platicar y, sin pensarlo mucho, le conté lo que me había pasado. Él me escuchó en silencio y cuando terminé me miró serio. «No eres el primero que lo ve», me dijo. «Dicen que ese hombre fue atropellado hace años, justo en una de esas curvas. Se aparece a los camioneros que pasan por ahí de noche. Algunos dicen que es para advertirles que bajen la velocidad y no sufran lo que él vivió, pero otros dicen que no. Eso no es el espíritu de ese fallecido, sino que es algo más haciéndose pasar por él». Yo me quedé en silencio. No sabía qué responder. El hombre solo me dio una palmada en el hombro y se fue al mostrador, como si lo que me hubiera dicho fuera algo de lo más normal. Terminé mi café rápido y regresé al camión, sintiendo un frío en la espalda que no me abandonó en toda la noche. Desde entonces, cada vez que me toca pasar por esa carretera, lo hago de día. Pero al no tener opción tengo que bajar la velocidad en cada curva, esperando no volver a ver a esa figura. Solo que a veces, mirando de reojo los espejos, me parece notar una sombra moviéndose detrás de mí, pero sabiendo que al voltear no habrá nadie. No sé si lo que vi fue real o si mi mente me jugó una mala pasada por el cansancio, pero lo que sí sé es que, desde esa noche, no puedo manejar por esa carretera sin sentir que algo me está observando. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Octavio, y te platico que llevo muchos años trabajando como trailero. He recorrido tantas carreteras en México que ya casi me las sé de memoria. Lo que más me gusta de este trabajo es que puedo estar solo, pensar mientras conduzco y disfrutar del silencio de la noche. No soy un tipo que crea en cosas raras ni historias de fantasmas, aunque siendo honesto he escuchado varias por ahí. Yo siempre he sido más de poner los pies en la tierra, hasta que una noche me pasó algo que no puedo olvidar. Era una madrugada normal como cualquier otra cuando me tocaba hacer la ruta de Monterrey a Saltillo. Ya conocía bien el camino, pero esa noche decidí tomar un desvío que pocos usan. La verdad es que lo hago de vez en cuando, para evitar el tráfico o simplemente por variar la ruta. Esa carretera es más solitaria, pues está rodeada de cerros y casi no hay autos. Me gusta porque es más rápida, pero, siendo sinceros, tiene algo que siempre me ha incomodado. Eran más o menos las 2 de la mañana, cuando la vi. Una luz en el horizonte muy al fondo. Al principio no le presté mucha atención. Pensé que era un poste de luz o tal vez otro carro, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era ninguna de esas cosas. Esa luz no se movía, no parpadeaba. Estaba ahí, fija, en el mismo lugar. No sabía de dónde venía, pero no se veía normal. Entonces decidí bajar la velocidad. La luz estaba justo al borde de la carretera, en un lugar donde no debería haber nada. Me empecé a sentir inquieto, con una sensación rara en el pecho, como si algo no estuviera bien. No había más coches, no había señales de vida, solo esa luz flotando a la orilla del camino, iluminando un pequeño pedazo de tierra. No sé por qué, pero algo en mi cabeza me decía que no debía parar, así que pisé un poco el acelerador y seguí mi camino. Cuando la dejé atrás sentí alivio, pero la sensación de incomodidad no se fue. Esa imagen de la luz seguía rondando en mi mente. Intenté quitarla de mis pensamientos, pero no pude. Era como si algo me estuviera diciendo que no todo estaba bien. Llegué a Saltillo y me estacioné en una parada de descanso para dormir unas horas antes de regresar a Monterrey. Pero aunque estaba cansado no pude dormir bien.
Cerraba los ojos y la luz volvía a aparecer en mi mente. Sentía que me faltaba algo, como si no hubiera visto todo lo que tenía que ver. Aún así me repetía a mí mismo que no era nada, que era solo una luciérnaga o algún reflejo de alguna señal o qué sé yo. Ya con el amanecer me dispuse a regresar. El día hacía que todo se sintiera más normal, menos extraño. Pasó el tiempo y cuando llegué al tramo donde había visto la luz, decidí reducir la velocidad, solo por curiosidad y terminar con mis dudas de lo que vi esa noche. Cuando llegué a ese punto sentí un nudo en el estómago. Cuando la vi, una cruz blanca, al borde de la carretera, casi escondida entre los matorrales. Paré el camión, me bajé y caminé hacia la cruz. No era grande y parecía haber estado ahí por mucho tiempo. La madera estaba desgastada y casi no se podía leer lo que decía, pero sí logré distinguir un nombre y una fecha. Hace 10 años alguien había muerto en ese lugar. Me quedé ahí mirándola sin saber qué pensar. El aire estaba muy frío, aunque el sol ya había salido, y todo se sentía extraño. En ese momento un pensamiento se me vino a la cabeza. La luz que había visto la noche anterior. No era una luciérnaga ni una señal. No era algo normal. Estoy casi seguro de que esa luz era el espíritu de alguien que murió en ese lugar. Alguien que no había podido descansar en paz. No soy de los que creen en esas cosas, pero ese pensamiento me invadió. Sentí que esa persona estaba atrapada de alguna manera, que su alma seguía ahí, vagando por la carretera, buscando que alguien lo viera o lo recordara. No pude evitar sentir tristeza por ese desconocido. Subí al camión de nuevo y mientras me alejaba miré por el retrovisor. No sé si mi mente ya me tenía sugestionado o si de verdad lo vi, pero parecía que una pequeña luz brillaba justo donde estaba la cruz. Ya no quise detenerme. Seguí mi camino en silencio, pero con la sensación de que había presenciado algo fuera de lo común. Algo completamente paranormal. Después de ese día nunca más tomé ese desvío. No le había contado mi experiencia a mucha gente. Solo menciono de vez en cuando lo que vi a otros camioneros sin esperar que me crean. Pero en mi interior, yo sé lo que vi. Esa luz era el alma de alguien que no había podido descansar, tal vez atrapado en un limbo. No sé qué fue lo que lo mantuvo ahí, pero siento que, por un momento, yo fui testigo de algo que no pertenece a este mundo. Gracias por compartir mi historia. Cuando estás en la carretera tanto tiempo como yo, empiezas a escuchar cosas. Algunos traileros tienen historias de fantasmas, otros cuentan leyendas de accidentes. Pero lo que me pasó a mí una noche hace un par de años es algo que todavía me pone los pelos de punta. Era un viaje largo como de costumbre. Estaba llevando un cargamento de materiales de construcción desde Chihuahua hasta Monterrey. Todo iba bien. El clima estaba tranquilo y la carretera casi vacía. Lo único que me preocupaba era el tanque de diésel. Había calculado que me alcanzaría para llegar al siguiente parador grande, pero por alguna razón el nivel bajaba más rápido de lo normal. Pensé que quizá el medidor estaba fallando, pero no quería arriesgarme. De pronto vi un letrero viejo y medio oxidado que decía «Gasolinera a 2 kilómetros». Me pareció raro porque no recordaba haberla visto antes en ese tramo, y yo he pasado por esa carretera 1000 veces. Aún así, no me lo pensé mucho. Frené y tomé el desvío hacia la gasolinera. El lugar estaba justo como lo imaginaba al ver el letrero. Era pequeño, con un par de bombas viejas y una tienda al lado. Pero lo más extraño era que no había nadie. Me bajé y miré alrededor. Grité un par de veces para ver si alguien salía, pero nada. Solo había una nota pegada en la puerta de la tienda que decía: «Vuelvo pronto». Esperé un rato junto al camión, pero el ambiente era raro. No había casi ruido, ni siquiera grillos. Solo un silencio pesado. Entonces escuché un sonido.
Era como si alguien arrastrara algo, un ruido seco que venía de los baños al fondo de la gasolinera. No soy de los que se asustan fácil, pero sentí un escalofrío en la espalda. Pensé que quizá alguien estaba herido o algo, así que fui a revisar. Al acercarme vi que la puerta del baño estaba entreabierta y se movía un poco como si alguien estuviera dentro. Llamé preguntando si todo estaba bien, pero nadie respondió. Empujé la puerta con cuidado y cuando entré me di cuenta de que algo no estaba bien. El baño estaba helado. No era solo frío normal, sino esa clase de frío que te cala hasta los huesos. Había marcas de manos en el espejo, como si alguien lo hubiera tocado con mucha fuerza, pero no eran marcas normales. Eran pequeñas y alargadas, como si algo no humano las hubiera dejado. No me quedé mucho tiempo ahí. Salí rápido y volví al camión. Al subirme intenté arrancar, pero el motor no respondía. Giré la llave una y otra vez y nada, como si la batería se hubiera muerto de la nada. Para entonces ya estaba empezando a ponerme nervioso. Miraba por los retrovisores esperando ver a alguien, pero todo estaba igual de vacío. Entonces lo sentí. Esa sensación de que alguien te está observando. No lo vi de inmediato, pero sabía que estaba ahí. Miré hacia la tienda y lo vi. Una figura oscura, inmóvil, parada junto a la puerta de entrada. No tenía rasgos claros, solo una silueta negra, alta, que parecía estar mirándome directamente. No sé de dónde saqué valor, pero giré la llave una vez más y el motor arrancó. Metí primera y salí de ahí como si mi vida dependiera de ello. No miré atrás hasta que estuve seguro de que había recorrido un buen tramo. Pero cuando lo hice, la figura seguía ahí, parada en el mismo lugar, mirándome. Llegué a un parador un par de horas después. Estaba temblando cuando bajé del camión. Fui directo al restaurante y pedí un café para calmarme. Había un par de traileros en la barra, y después de un rato me animé a contarles lo que me había pasado. Uno de ellos, un señor mayor, dejó de comer y me miró serio. Me preguntó si era la gasolinera del desvío antes del kilómetro 40. Le dije que sí, y solo negó con la cabeza. Me contó que ese lugar llevaba cerrado más de 10 años, que el dueño desapareció junto con varios conductores que pasaron por ahí. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero desde entonces nadie se detiene ahí. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero desde entonces siempre me aseguro de llenar el tanque antes de tomar una carretera solitaria. No vuelvo a confiar en gasolineras que no reconozco. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Te cuento que yo no soy de los que se asustan fácil. Llevo más de 20 años manejando tráiler, y en este trabajo te encuentras de todo. Tormentas, asaltos, caminos imposibles. Pero lo que me pasó hace unos años todavía me da vueltas en la cabeza. Cada vez que lo recuerdo, no puedo evitar sentir un escalofrío. Era un viaje normal de esos que ya haces en automático. Estaba llevando un cargamento de autopartes desde Torreón hasta Saltillo. Un recorrido que conocía de memoria. La noche estaba tranquila y la carretera completamente sola. Ya había pasado el punto más complicado del camino y me quedaban un par de horas para llegar. Pero, como suele pasar, el cansancio empezó a pegarme. No quería detenerme, pero sabía que no podía arriesgarme a manejar así. Entonces decidí parar en un parador que vi a lo lejos. El lugar no lo reconocí de inmediato, pero tampoco me pareció raro. Estaba justo a la orilla de la carretera con un estacionamiento pequeño, una tienda y un par de baños al fondo. Las luces estaban encendidas, aunque no eran muy fuertes, como si ya estuvieran gastadas. Me estacioné, apagué el motor y bajé para estirar las piernas. El silencio era lo primero que se sentía raro. No había el típico ruido de otros camiones, ni el sonido de una radio, nada. Pensé que quizá era demasiado tarde y los demás ya estaban durmiendo. Entonces entré a la tienda para comprar un café,
pues necesitaba algo que me mantuviera despierto. Adentro había un encargado, un hombre ya mayor que apenas levantó la mirada cuando entré. Su rostro me llamó la atención. No estaba serio, pero su sonrisa era... no sé cómo explicarlo. Incómoda. Como si intentara parecer amable, pero no lo fuera. En el fondo de la tienda había dos hombres sentados en una mesa. No comían. No hablaban. Solo estaban ahí, mirando de reojo. Pagué el café y el encargado me preguntó algo que me dejó pensando. Me preguntó, ¿vas solo? Yo me reí un poco nervioso y le respondí que sí. Me miró unos segundos antes de darme el cambio, como si estuviera evaluándome. No quise darle importancia, pero ya tenía una sensación rara. Salí de la tienda con el café y me dirigí al camión. Lo primero que noté fue que mi puerta estaba entreabierta, y vaya que yo soy muy cuidadoso con eso. Siempre cierro bien las puertas, sobre todo en carretera. Pensé que tal vez me había confiado por el cansancio, pero algo no me cuadraba. Revisé rápido dentro de la cabina. Todo estaba en su lugar, pero no podía sacarme esa sensación de encima, como si alguien hubiera estado ahí. Decidí arrancar y seguir, pero mientras me alejaba del parador empecé a notar cosas extrañas. Los espejos laterales estaban ligeramente movidos, como si alguien los hubiera tocado. Yo siempre los ajusto antes de salir, así que no había forma de que estuvieran así. También sentí un olor raro en la cabina, como a sudor, pero sabiendo que no era provocado por mí. No quería pensar demasiado en eso, así que traté de concentrarme en el camino. El problema fue que esa sensación de incomodidad no se me quitaba. Cada vez que veía los espejos, tenía la impresión de que algo no estaba bien. En uno de ellos, por un segundo, me pareció ver un reflejo que no era mío. Algo pequeño, como una sombra que desapareció de inmediato. Pensé que el cansancio o la cafeína ya me estaba alterando la mente. Decidí parar en la siguiente estación de servicio para calmarme un poco. Cuando llegué había varios camiones estacionados y eso me hizo sentir más tranquilo. Bajé del tráiler y me metí al restaurante. Y ahí fue donde las cosas tomaron otro giro. Había un grupo de traileros sentados en una mesa conversando. Me acerqué con mi café y uno de ellos, un hombre mayor, me saludó y empezamos a platicar. No sé por qué, pero sentí que podía contarle lo que me había pasado. Le hablé del parador, de cómo el encargado me miraba raro y de los dos tipos que estaban ahí sin hacer nada. También le mencioné lo de la puerta abierta y los espejos. Cuando terminé, el hombre me miró serio. Me preguntó exactamente dónde estaba ese parador. Le expliqué el tramo de la carretera, y apenas lo hice. Me hizo una cara de preocupación y me dijo algo que me dejó helado. Ese lugar es conocido entre nosotros. No creemos que haya espíritus, demonios o algo así, pero tampoco es un lugar seguro. Muchos viajeros han pasado por ahí y después desaparecen. Nadie sabe bien qué pasa, pero hay rumores de que no es casualidad. Esa gente no está ahí por accidente. Otro trailero que estaba escuchando la conversación intervino. Me contó que hace años, un amigo suyo se paró en ese mismo lugar y no volvió a casa. Lo encontraron días después, abandonado en su camión, a kilómetros de ese tramo. Su carga estaba intacta, pero el remolque tenía marcas, como si alguien hubiera tratado de entrar por la fuerza. No supe qué pensar. Por un lado, todo lo que me decían tenía sentido, pero por otro, parecía demasiado. Podía ser que algo raro, fuera de lo común, estuviera pasando en ese lugar. O era más probable que se tratara de gente con malas intenciones. Ninguna de las dos opciones me hacía sentir mejor. Regresé al camión con esa sensación de que algo me faltaba. Revisé todo de nuevo. Espejos, puertas, la cabina. Todo estaba en su lugar, pero no me quitaba la idea de que alguien había estado allí. Subí al volante y arranqué, pero no pude dejar de mirar los espejos mientras me alejaba.
Esa noche terminé la ruta sin problemas, pero los pensamientos no me dejaron dormir cuando llegué a mi destino. ¿Qué había pasado realmente en ese parador? ¿Era algo sobrenatural como algunos creen? ¿O simplemente un grupo de personas aprovechándose de la soledad de la carretera para hacer sus movidas? Hasta la fecha no tengo la respuesta, y eso es lo que más me inquieta. A veces, en mis viajes nocturnos, me vienen esos recuerdos y me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado un poco más, si hubiera sido menos precavido o si no hubiera arrancado el camión a tiempo. Tal vez nunca lo sabré, pero algo sí aprendí. En la carretera, no importa si lo que enfrentas es algo paranormal o humano, siempre es mejor estar alerta y no confiar en lo que parece normal. Y sobre todo, no detenerte en lugares que no reconoces. Continuamos. Me llamo Ramón y llevo más de 20 años en la carretera. No soy de los que creen en fantasmas o cosas por el estilo, pero después de lo que me pasó hace unos años, no puedo explicar las cosas con lógica. A veces cuando manejo solo en la noche me pongo a pensar en eso, y todavía siento un nudo en el estómago. Era una noche tranquila de invierno, de esas en las que el frío cala hasta los huesos. Había hecho una entrega en un pueblo pequeño cerca de la frontera, y debía regresar con el remolque vacío a la ciudad. No era un trayecto largo, y por la hora pensé que podría manejar sin tráfico. Solo quería llegar rápido para descansar. El viaje empezó normal y la carretera estaba completamente sola. Ni un carro, ni luces, nada. El viento soplaba fuerte, y el eco en el remolque vacío hacía que todo retumbara. A veces el ruido del viento en la caja puede sonar raro, pero yo ya estaba acostumbrado. Sin embargo, después de pasar una curva cerrada, escuché algo que me hizo apretar el volante. Fue como un golpe seco dentro del remolque, como si alguien hubiera tirado algo pesado. No le di mucha importancia, pensé que podía ser algún ruido normal del remolque al pasar por un bache, pero luego escuché otro golpe, más fuerte, y después algo parecido a pasos. Me detuve a un lado de la carretera con la intención de revisar. Bajé del camión con una linterna en mano y me dirigí al remolque. La puerta estaba cerrada con el candado intacto, tal como lo había dejado cuando cargué la última vez. Lo abrí, alumbré con la linterna, y no había absolutamente nada. Solo las paredes frías de metal y un eco que hacía que todo se sintiera más grande de lo que era. Suspiré. Cerré de nuevo el remolque y seguí manejando. Me dije que seguramente eran los ruidos típicos de la caja vacía con el viento. Pero conforme avanzaba, los sonidos continuaban, y cada vez eran más claros. Pasos que iban de un lado al otro, como si alguien estuviera caminando con calma. Después escuché lo que parecía un golpe suave en la pared, como si alguien estuviera tocando desde adentro. Traté de ignorarlo. Subí el volumen de la radio, pero los sonidos seguían. Lo peor llegó cuando, por el espejo lateral, vi algo que me heló la sangre. Había una mano marcada en el polvo del remolque. Y lo sé porque yo mismo había visto el remolque completamente limpio cuando lo revisé hace unas horas. Esa mano estaba ahí, perfectamente clara, como si alguien la hubiera puesto desde adentro. Decidí parar otra vez. El corazón me latía con fuerza mientras bajaba del camión. Sentía una energía extraña en el ambiente, como una presencia de algo que no podía ver. Abrí la puerta del remolque, esta vez con más miedo que curiosidad, y revisé de nuevo. El interior estaba vacío igual que antes, pero en el suelo vi algo que no estaba la primera vez. Unas marcas de zapatos, como si alguien hubiera estado caminando. Cerré la puerta de golpe, sintiéndome aún más ansioso de lo que ya estaba. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez eran marcas viejas o algo que no noté al principio. Volví al volante, pero ahora no podía concentrarme. Miraba los espejos, esperando no ver algo más.
Los sonidos no solo continuaron, ahora eran peores. Golpes fuertes, casi desesperados, como si alguien estuviera atrapado y quisiera salir. Luego escuché algo que nunca voy a olvidar. Un susurro. Era bajo, apenas perceptible, pero ahí estaba. No entendí las palabras, pero sonaba como una voz cansada, débil, pidiendo algo. Aceleré. No quería saber qué estaba pasando. Solo quería llegar al pueblo más cercano, pero en eso la caja comenzó a sentirse más pesada. El camión perdía velocidad como si estuviera cargando toneladas, aunque iba vacío. Revisé los indicadores y todo parecía normal. Después de lo que se sintió como una eternidad, vi las luces de un pequeño poblado y paré en una fonda, donde los traileros suelen descansar. Apenas bajé del camión sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Entré al lugar, pedí un café y traté de calmarme. Algunos compañeros estaban allí y uno de ellos, un viejo amigo llamado Julián, notó que algo no estaba bien. Me preguntó qué me pasaba y aunque dudé al principio, terminé contándole todo. Al principio se rió, diciendo que estaba demasiado cansado, pero cuando le mencioné las marcas de manos y los susurros, su expresión cambió por completo. Julián se quedó callado por unos segundos, y luego me dijo algo que me hizo sentir peor. Ese remolque tenía una historia que yo no conocía. Me contó que años atrás, unos migrantes habían usado ese mismo remolque para cruzar la frontera. El conductor que lo llevaba no lo sabía, y al quedarse atorados en un retén los dejó encerrados por miedo. Nadie los encontró a tiempo, y todos murieron asfixiados ahí dentro. Desde entonces, varios conductores habían reportado cosas raras al manejar ese remolque vacío. Sonidos, susurros, y esa sensación de que algo pesado lo hacía más difícil de manejar. Me dijo que lo mejor era entregar el remolque y olvidarme del tema. Esa noche dormí en la fonda, pues no me atreví a volver al camión. Al día siguiente lo llevé directo a la base y entregué el remolque. No quise explicar nada. Solo quería alejarme de allí. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, recuerdo lo que pasó. Tal vez fueron los nervios, el cansancio o una mezcla de todo. Pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Esas manos en el polvo, tan claras como si alguien hubiera querido salir. Hay cosas en esta vida que no podemos entender, y creo que esa noche me topé con algo que no debía. Ahora, cada vez que escucho un ruido raro en el camión, no puedo evitar mirar por el espejo, esperando no ver nada. Y espero no volver a encontrarme con un remolque vacío como ese. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Mira, yo nunca fui de creer en cosas raras. Y la verdad es que siempre he pensado que los camioneros, por andar tanto tiempo solos, de repente nos inventamos cuentos para mantenernos despiertos. Pero esta experiencia me dejó con una sensación de escalofrío, que todavía me pone la piel de gallina cuando la cuento. Todo pasó en un viaje que hice en la sierra hace un par de años. La empresa para la que trabajaba me mandó a transportar maquinaria pesada a un sitio de construcción en un pueblo lejano. La ruta era una carretera de montaña, solitaria y llena de curvas peligrosas, de esas que no dejan ver qué hay adelante y que apenas si están pavimentadas. Había escuchado historias sobre esa carretera, especialmente en el invierno cuando la neblina baja tan espesa que apenas si ves tus manos al frente. Pero a mí me tocó hacer ese viaje en pleno verano, así que pensé que no tendría problema. El viaje era largo, y como ya es costumbre, empecé mi trayecto de madrugada para evitar el tráfico y ganar tiempo. Al principio todo iba bien. Iba escuchando la radio y manteniéndome alerta. Pero mientras más me alejaba de la ciudad, menos señal había. De repente solo me acompañaba el sonido del motor y el viento en el camino, que si te soy honesto hasta me gustaba. Fue después de unas 6 horas, ya entrada la tarde,
cuando decidí hacer una parada en un pueblito pequeño para estirar las piernas y comer algo. Me detuve en una tiendita de la gasolinera. Compré un café y un par de snacks, y estaba a punto de regresar al camión cuando, al dar la vuelta, noté algo que no me había percatado antes. Había un perro, parado a unos metros de mí. Un perro negro, grande, de esos que parecen salidos de alguna leyenda. Tenía el pelaje ralo y los ojos profundos, sin ninguna expresión. Solo me miraba. Y no era como esos perros que se acercan o mueven la cola buscando que les des algo, no. Este estaba quieto, observándome sin moverse ni un poco. Lo ignoré y regresé al camión, pensando que seguro era un callejero más. Pero al poco tiempo de salir del pueblo, cuando ya me había olvidado del perro, ahí estaba otra vez, a un lado del camino, como esperándome. Ahora sí me sorprendió porque no me explicaba cómo había llegado hasta allí. No me asusté ni nada, solo pensé que era una coincidencia. Pero había algo en su mirada. No sé cómo explicarlo, pero sentí como si me estuviera avisando de algo. Me incomodó, así que aceleré un poco y seguí adelante. El camino se fue poniendo más complicado mientras subía la sierra, y el cielo empezó a nublarse. Iba ya anocheciendo, y la luz se hacía cada vez más tenue. Justo antes de una curva cerrada, entre los matorrales y los árboles lo vi de nuevo. Ahí estaba el perro, a un lado del camino, con esa misma postura inmóvil mirándome. Pero ahora, en medio de esa neblina que empezaba a bajar, la escena tenía algo de, no sé, de siniestro. Empecé a pensar en esas historias de camioneros que se encuentran con cosas extrañas en la carretera, y aunque me reía un poco de la idea, una parte de mí empezó a ponerse nerviosa. Seguí manejando sin parar, intentando olvidarme de esa imagen. Pero justo cuando la noche cayó por completo, algo raro empezó a pasar con el camión. Primero fue un pequeño temblor en el volante, pero pensé que era el peso de la carga o un bache, así que no le di importancia. Después noté que los frenos no respondían del todo bien, como si estuvieran un poco flojos. Me asusté, porque sabía que en esas bajadas peligrosas necesitaba frenar con seguridad. Me detuve un momento en un área donde podía orillarme y revisé rápidamente el camión. No vi nada raro, así que subí de nuevo y continué, con la intención de llegar a la siguiente parada lo más rápido posible. Entonces pasó lo que menos me esperaba. En una curva peligrosa, mientras intentaba bajar la velocidad, los frenos simplemente fallaron. No respondieron, y el camión empezó a tomar velocidad. Intenté controlar el volante, pero la curva era cerrada, y lo único que podía hacer era aferrarme y rezar para no irme por el barranco. Y ahí, justo en medio de la curva, lo vi de nuevo. El perro negro, parado en el centro del camino. Estaba mirándome directo, sin moverse, como si me estuviera esperando. Fue cuestión de segundos, pero en ese momento sentí una mezcla de terror y desesperación. Supe que no iba a poder frenar, y el único pensamiento que pasó por mi cabeza fue que no quería estrellarme. Cerré los ojos y jalé el volante con toda la fuerza que pude, tratando de mantenerme en la carretera. Cuando los abrí, el camión ya estaba detenido, milagrosamente sin rasguños, y el perro había desaparecido. No te voy a mentir, me quedé ahí unos minutos, temblando, tratando de entender lo que acababa de pasar. No había rastro del perro y el camión, aunque había tenido problemas con los frenos, ahora parecía funcionar bien. Fue como si hubiera sido una advertencia, como si ese animal hubiera estado tratando de decirme algo, pero yo no escuché. Cuando llegué al siguiente pueblo, me detuve en una gasolinera para revisar el camión de nuevo y tomar un respiro. Ahí, mientras echaba gasolina, un viejo se me acercó y, al verme pálido, me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado, tratando de no sonar como un loco, y el hombre solo asintió en silencio. Luego,
Me dijo algo que me dejó sin habla. Ese perro negro, ¿verdad? No eres el primero que lo ve. Aparece cuando algo malo va a pasar en la carretera. Algunos dicen que es un espíritu que cuida a los viajeros. Otros creen que es un mal augurio. Desde esa noche, no volví a ver al perro. Y no es como si quisiera hacerlo. Pero cada vez que paso por una carretera oscura y solitaria, no puedo evitar recordar esos ojos. Esa mirada que parecía saber algo que yo no. Tal vez fue solo mi imaginación. O tal vez ese perro en realidad estaba ahí para advertirme. No lo sé, pero una cosa es segura. Después de esa noche, ya no veo la carretera de la misma forma. Continuamos. Esta historia no se la he contado a mucha gente. Más que nada porque es de esas cosas que uno prefiere no recordar, pero... bueno, ya que estamos aquí, creo que merece la pena sacarlo. Me llamo Manuel, pero en el gremio todos me dicen el gordo. Llevo manejando tráiler desde hace casi 20 años, y te juro que he visto de todo en las carreteras. Pero lo que pasó aquella noche, eso sí me cambió por completo. Era una ruta normal, una carga de autopartes desde Monterrey hasta San Luis Potosí. Nada fuera de lo común. Me tocaba manejar de noche porque la carga iba atrasada. Y pues ya sabes cómo es esto. Más vale hacerle caso al patrón que a la prudencia. La noche estaba tranquila, sin mucho tráfico y con un cielo despejado. Había avanzado unos 200 kilómetros cuando llegué a un tramo que siempre me ha parecido raro. Una recta larguísima donde apenas hay alumbrado y las montañas quedan muy lejos. Todo el mundo le llama la boca del diablo. Nunca supe por qué. Todo iba bien hasta que, en los espejos laterales, vi las luces de otro tráiler que venía detrás de mí. Era raro porque llevaba rato sin cruzarme con nadie, pero no le di importancia. A veces uno se pierde en sus pensamientos o en el radio, y cuando menos te lo esperas ya tienes compañía. Me puse a concentrarme en el camino, pero las luces de ese camión no se movían. Siempre estaban justo detrás, a la misma distancia. Ni se acercaba ni se alejaba. Pasaron unos minutos, y de repente vi que el conductor del tráiler empezó a darme señales con las luces. Primero pensé que quería rebasarme, así que encendí mi direccional y me orillé un poco. Pero no, el camión seguía detrás sin moverse. Luego cambió las luces de nuevo, esta vez en patrones más raros, como si estuviera haciendo código. Ahí fue cuando me puse nervioso. ¿Qué podía significar eso? No sé por qué, pero instintivamente miré el retrovisor de la cabina. Y ahí lo vi. No era mi imaginación, lo juro. Había una figura, como un hombre sentado detrás de mí en la litera. Era oscuro como si no tuviera rostro. Yo me paralicé y sentí que me iba a dar un infarto. Cuando reaccioné, giré la cabeza para verlo directamente. Pero no había nadie. Vacío. Todo normal. Y eso me dio más miedo porque sabía que lo había visto. No estaba soñando. Las señales del otro camión continuaban, cada vez más rápidas, como si el conductor estuviera desesperado. Bajé la velocidad para intentar entender qué quería decirme. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Las luces del camión parecían formar palabras. Era un mensaje que solo un trailero entendería. Revisa carga. Me estacioné a un lado de la carretera temblando. Pensé que algo se había caído o que mi carga estaba mal asegurada. Salí del camión con una lámpara para revisar. Todo estaba en orden. Las lonas bien puestas, los sellos intactos. Nada raro. Entonces escuché un sonido como un susurro, que venía del interior de la caja. Era imposible que alguien estuviera ahí, pero el ruido continuaba, suave y persistente. Una especie de lamento. Me subí de nuevo al camión sin haber encontrado nada. Cuando miré por el espejo, el otro tráiler ya no estaba. Solo quedaba la carretera vacía y el sonido del viento. Pensé en seguir manejando, pero algo me decía que debía quedarme un momento,
pensar bien las cosas. Sentí que el camión entero estaba más frío, como si hubiera bajado la temperatura de golpe. No quise prender el radio, prefería escuchar cualquier cosa a mi alrededor. Y entonces pasó lo peor. El mismo mensaje de revisa carga apareció de nuevo, pero esta vez en el parabrisas. No estaba escrito con luz. Era como si alguien hubiera pasado un dedo por el polvo del cristal y lo hubiera escrito desde adentro. Me quedé paralizado, agarrando el volante con todas mis fuerzas, incapaz de moverme. No sé cuánto tiempo pasó, pero logré arrancar el camión y seguí manejando. No miré hacia los espejos ni hacia atrás. No quería ver nada. Llegué a una gasolinera unas horas después, ya cerca de mi destino. Estacioné el tráiler y me quedé sentado un rato, tratando de entender qué había pasado. En eso, un camionero que estaba ahí se me acercó y me dijo algo que me dejó helado. Ese tramo donde te pasó todo. Dicen que ahí se volcó un tráiler hace años. El conductor murió porque la carga se le vino encima, y desde entonces, los que no revisan su carga en esa recta tienen accidentes. Dicen que el conductor sigue ahí, cuidando que nadie cometa el mismo error que él. No respondí nada, solo asentí y me fui. Desde ese día reviso mi camión antes, durante y después de cada viaje. No sé qué fue lo que vi, pero algo o alguien me salvó esa noche, o al menos eso quiero creer. Buenas noches, comunidad, soy Mario y llevo más de 15 años manejando tráileres por todo el país. Me encanta mi trabajo, pero también sé que tiene su lado oscuro. Hay cosas que te pueden pasar en la carretera que no tienen explicación lógica, y lo que me pasó hace un tiempo es algo que todavía no me deja dormir tranquilo. No sé si fue algo sobrenatural o si simplemente estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada, pero sé que esa noche cambió la forma en que veo las carreteras. Era un viaje largo hacia el sur con una carga de productos para una tienda grande. Todo iba normal. La noche tranquila, la carretera vacía. Iba atravesando un tramo de montaña que conozco bien pero que siempre me ha dado mala espina. Es de esos caminos donde sabes que, si te pasa algo, nadie te va a encontrar hasta la mañana siguiente. Alrededor de las 2 de la madrugada, noté algo raro. El camión empezó a perder velocidad como si estuviera subiendo una pendiente muy pronunciada, aunque el camino era plano. Revisé los indicadores y todo parecía estar en orden. El motor sonaba como siempre, pero no tenía la fuerza suficiente para avanzar. Pensé que tal vez era la carga, aunque ya había hecho ese mismo recorrido antes sin problemas. Entonces decidí detenerme en una curva donde había espacio suficiente para orillarme y revisar. Cuando bajé del camión, lo primero que noté fue el silencio. No había viento, ni grillos, ni el sonido típico de la noche en la montaña. Era como si todo a mi alrededor se hubiera apagado. Agarré mi linterna y revisé el motor. Todo estaba en orden, nada fuera de lugar. Caminé hacia el remolque para asegurarme de que la carga estuviera bien amarrada. Abrí las puertas y lo que vi no me dejó tranquilo. La carga estaba en su lugar, exactamente como la había asegurado al salir. Pero en el piso del remolque había algo que no debería estar ahí. Marcas de manos en el polvo, como si alguien hubiera estado arrastrándose dentro. Lo peor es que esas marcas no estaban al principio del viaje. Estoy completamente seguro de eso. Cerré el remolque de golpe tratando de convencerme de que tal vez eran marcas viejas y de algún trabajador al subir la carga. Subí de nuevo al camión y decidí continuar. Aceleré lo más que pude para salir de ese tramo de montaña lo antes posible, porque una vibra muy extraña y pesada se sentía en el lugar. Cada tanto miraba por los espejos pensando que terminaría viendo algo en él. No fue hasta que al entrar en una curva cerrada, sentí un movimiento extraño en el remolque, como si algo pesado se hubiera desplazado. Fue un golpe seco, como si algo se hubiera soltado y golpeado una de las paredes. Frené de golpe y bajé con la linterna para revisar otra vez. Abrí las puertas con cuidado y ver que todo estuviera en orden.
pero esta vez sí me quedé helado. Además de las marcas de manos, ahora había huellas descalzas que iban desde un extremo del remolque hasta el otro. Eran pequeñas como las de un niño, pero perfectamente marcadas en el polvo. Esta vez sí estaba seguro de que esas huellas no estaban cuando revisé la primera vez. Me subí de nuevo al camión apresurado por largarme de ese lugar. Pisé el acelerador tratando de no pensar en lo que acababa de ver. Pero la carretera parecía alargarse. Por más que avanzaba, las curvas no se terminaban. Encendí la radio para distraerme, pero solo había estática. Cada vez que miraba por los espejos, tenía la sensación de que algo se movía detrás del camión, pero nunca lograba ver nada claramente. Hasta que en una de esas, logré ver algo. En el espejo lateral derecho, noté algo en la puerta trasera del remolque. Un rostro asomándose, pálido, con ojos oscuros que me miraban fijamente. Sentí que el corazón me dejaba de latir por un segundo. Giré la cabeza para ver directamente, y vi cómo se escondió en la parte trasera para no ser visto. Quité la mirada del espejo unos segundos, y de reojo podía ver que el rostro seguía ahí, inmóvil, como si estuviera pegado al espejo. Por más fuerte que pisaba el acelerador, el camión no respondía. La velocidad se mantuvo constante como si algo estuviera frenándolo. Fue entonces cuando sentí un golpe en la parte trasera del camión, como si algo hubiera saltado sobre el remolque. El sonido era claro, pasos pesados moviéndose por el techo. No quise mirar hacia arriba, no quise saber qué era. Solo seguí manejando, rezando para que el camino terminara pronto. Finalmente vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Fue como un alivio inmediato. Logré acercarme hasta llegar a la primera gasolinera que encontré. Me detuve, bajé del camión y corrí hacia la tienda para encontrarme con alguien, cualquier persona, solo para no estar solo. El empleado de la gasolinera me miró extraño, como si estuviera loco, pero no pudo importarme menos. Yo me sentí aliviado de tener compañía. Después de unos minutos y tomar un respiro finalmente, me atreví a revisar el camión. Y no había nada fuera de lugar. La carga estaba intacta. Las puertas cerradas y las huellas en el remolque habían desaparecido. Solo quedaba el eco de los golpes que había escuchado y la imagen de ese rostro pálido en mi mente. No sé qué cosa era eso que vi y escuché. Solo sé que existen muchas cosas en el mundo que no logramos comprender. Y sin duda en los lugares más remotos del mundo es donde podemos encontrarnos con situaciones tan extrañas que hace dudar sobre lo que sabemos del mundo. Continuamos. Soy Javier, trailero desde hace más de 10 años. Llevo de todo: maquinaria, alimentos, lo que se te ocurra. Las carreteras son mi oficina y las gasolineras mis cafeterías. Me gusta esto, la verdad. No hay jefes encima de ti. El paisaje cambia todos los días. Y hay algo en manejar de noche que siempre me ha parecido relajante. Pero en este trabajo también aprendes que el camino puede ser traicionero. No solo por los accidentes o los asaltos, sino porque a veces te topas con cosas que te dejan con la cabeza dando vueltas por días. Una vez me pasó algo que todavía me hace dudar de todo. No sé si fue pura mala suerte o si simplemente estuve en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero te lo voy a contar tal cual lo viví, para que me digas qué habrías hecho tú. Todo empezó en una de esas rutas que nadie quiere tomar porque son largas y desoladas, pero que igual tienes que hacer porque, pues, el trabajo es el trabajo. Esa noche llevaba una carga de herramientas hacia un pueblo cerca de la frontera. Era un viaje tranquilo al principio, puro camino recto, pocos vehículos y ni una nube en el cielo. Me gusta manejar de noche porque hay menos tráfico, y si traes buena música el tiempo se pasa volando. Después de un buen rato, el GPS me marcó un desvío. Era una carretera secundaria, de esas que no están en las mejores condiciones, pero que te ahorran kilómetros. Yo siempre sigo el GPS, aunque esa ruta me dio mala espina desde el principio. La carretera era tan estrecha que apenas cabía el camión,
y el único sonido que se escuchaba era el motor y los grillos. Nada más. Iba manejando relajado cuando vi un auto estacionado a un lado del camino. Era un sedán viejo, de esos que parecen haberse quedado parados por falta de gasolina. Las luces intermitentes estaban encendidas, pero no había nadie a la vista. Al principio pensé que tal vez el conductor se había ido a buscar ayuda. Pero bueno, evidentemente no me iba a detener en un lugar tan oscuro solo para averiguar. Entonces seguí manejando, pero unos kilómetros más adelante, vi otro auto exactamente igual con las luces parpadeando. Frené un poco porque me pareció raro. Pensé, ¿será el mismo? Pero no podía ser, pues no había forma de que me hubiera adelantado sin que lo viera. Eso ya me empezó a inquietar, pero me dije a mí mismo que debía estar cansado y viendo cosas donde no las había. Más adelante vi algo que sí me dejó helado. Un tráiler detenido en mitad de la carretera, sin luces de emergencia y con las puertas de la cabina abiertas. Frené despacio para revisar, pero me quedé dentro del camión. Siempre he escuchado historias de trampas en la carretera donde dejan vehículos abandonados para que alguien se detenga y lo asalten. Encendí las luces altas para ver mejor y fue entonces cuando lo noté. Había manchas de sangre en el costado de la cabina y el parabrisas estaba estrellado desde adentro. Mi instinto me decía que arrancara y saliera de ahí, pero otra parte de mí quería entender qué había pasado. Bajé del camión con la linterna en la mano, avanzando con cuidado hacia el tráiler. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Revisé el interior de la cabina y, aunque no lo creas, estaba vacía. No había signos de lucha, solo esa sangre y el silencio. Regresé a mi tráiler con el corazón latiendo muy rápido y mientras avanzaba vi luces detrás de mí. Era un auto, el mismo sedán viejo que había visto antes. Ahora estaba siguiéndome. Traté de mantener la calma pensando que tal vez era alguien que venía por la misma ruta. Pero el auto no intentaba rebasarme ni se alejaba. Solo se mantenía a una distancia constante. Cada vez que aceleraba ellos también lo hacían. Y cuando frenaba, frenaban. Encendí mi radio para ver si podía comunicarme con alguien en la zona, pero no hubo respuesta, y la señal del celular también estaba muerta. Después de un rato llegué a una curva cerrada y me encontré con un bloqueo improvisado hecho con ramas, piedras y un par de señales oxidadas. Tuve que frenar en seco mientras el auto que me seguía se detuvo a unos metros detrás de mí, y de inmediato vi a dos hombres bajarse. Uno llevaba una palanca y el otro algo que parecía un arma. Mi cabeza estaba llena de adrenalina. Cerré con candado las puertas del camión y traté de pensar rápido. ¿Qué hago? ¿Arranco y trato de pasar el bloqueo? ¿Me quedo y trato de negociar? Mientras pensaba, los hombres se acercaron más gritando algo que no pude entender. No sé si fue instinto o puro pánico, pero pisé el acelerador y dirigí el camión directamente hacia el bloqueo. El impacto fue fuerte, pero el tráiler pasó por encima de las ramas y las piedras como si nada. Los hombres corrieron hacia el auto y en el retrovisor vi cómo trataban de seguirme, pero los restos del bloqueo lograron detenerlos. Seguí manejando sin mirar atrás con el corazón en la garganta. No sabía si los había dejado atrás para siempre, o si aparecería algo peor más adelante. Afortunadamente nada ocurrió durante el resto del trayecto, pero mi historia no terminó ahí. Al día siguiente, ya en el destino, revisé mi camión por fuera para ver si había algún daño por el impacto. Mientras revisaba noté algo extraño. Una caja pequeña envuelta en cinta negra. Estaba escondida debajo del asiento del copiloto. No era mía y no estaba ahí cuando salí. La abrí con cuidado y lo que encontré me dejó en shock. Fajos de dinero, algunos paquetes pequeños de polvo blanco y una nota que decía: "Te lo dejamos por si cambias de opinión". Ahí entendí todo. Esos hombres no solo me seguían, querían usarme. Seguramente intentaban que transportara algo sin mi consentimiento, o tal vez querían confundir a alguien más. No me interesa saber qué planes tenían conmigo, pero desde entonces pienso mucho en esa noche. Tal vez fue suerte que salí con vida, o tal vez alguien allá arriba me cuidó.
Si no hubiera escapado esa noche, quizá esta historia no la estaría contando. Gracias, Glenn, por compartirlo. Continuamos. Hola, soy Miguel. Llevo años como trailero y he pasado por casi todas las carreteras del país. Siempre me ha gustado manejar de noche por la tranquilidad y el tráfico ligero. Pero después de lo que me pasó hace un tiempo, le tengo más respeto a esas rutas desoladas. Esto no se lo cuento a cualquiera porque, sinceramente, ni yo mismo sé si lo que viví fue real, o si mi mente me hizo ver cosas que no estaban ahí. Pero aquí va. Era una de esas noches tranquilas con el cielo despejado y un poco de viento, ideal para manejar sin problemas. Me habían asignado una carga ligera para un destino en la sierra, y el trayecto incluía un tramo poco transitado que cruza una región con llanuras y bosques dispersos. No es la ruta más bonita, pero a esas horas no me importaba. Con buena música y un termo de café todo parecía ir bien. Ya había avanzado bastante cuando en una curva noté algo que me llamó la atención. Varias fogatas en el horizonte, en una especie de llanura abierta junto al camino. No era raro ver a gente acampando en esas zonas, especialmente jornaleros o comunidades rurales, pero lo que me pareció extraño fue la alineación de las fogatas. Estaban perfectamente distribuidas, como si alguien hubiera planeado su posición con medida, todas del mismo tamaño, ardiendo con la misma intensidad. Me dije a mí mismo que tal vez era una coincidencia y seguí manejando, aunque no podía quitarme esa imagen de la cabeza, pues me pareció algo muy curioso. Pero unos kilómetros más adelante, el camión comenzó a dar problemas. Primero fue el motor que empezó a hacer un ruido extraño, como si le faltara fuerza. Luego las luces que parpadearon un par de veces antes de estabilizarse. No soy mecánico, pero sabía que eso no era normal. Decidí detenerme en el acotamiento para revisar antes de quedarme varado en medio de la nada. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo auto en ninguno de los dos sentidos. Apagué el motor, agarré mi linterna y bajé del camión. Apenas puse un pie en el suelo, el viento cambió. Era como si todo se hubiera detenido de golpe. Los grillos que hasta hacía un momento eran constantes callaron. No escuchaba nada, ni siquiera el sonido del aire entre los árboles. Todo estaba en silencio. Un silencio tan opresivo que hasta mis propios pasos se sentían demasiado fuertes. Mientras revisaba el motor, empecé a escuchar algo a lo lejos. Risas. No eran risas normales, sino suaves, como de varias personas hablando y riendo en un tono bajo, casi como murmullos. Miré hacia las fogatas que había visto antes, y noté que seguían encendidas, pero ahora parecían más cercanas. Me dije que seguramente eran campistas o gente de algún rancho cercano, y traté de concentrarme en el camión. Pero después de unos minutos me di cuenta que el problema con el motor no era evidente. Todo parecía estar en orden, pero el ruido no se iba. De pronto sentí como si alguien me estuviera observando. Miré hacia los lados y fue entonces cuando, prestando atención a las fogatas, me di cuenta que había figuras humanas, o al menos eso parecía, paradas alrededor de las llamas. No se movían ni hacían nada, solo estaban ahí, quietas, observando en mi dirección. Me sentí muy perturbado al darme cuenta de eso, pero traté de mantener la calma. Pensé que tal vez mi mente me estaba haciendo ver figuras entre la oscuridad, o que eran sombras proyectadas por el fuego. Subí al camión rápidamente, cerré la puerta y traté de encender el motor, pero nada. Giré la llave una y otra vez y el camión no respondía. Fue entonces cuando escuché un golpe en el parabrisas, como si algo lo hubiera tocado suavemente. Miré de inmediato y había una marca, como si alguien hubiera pasado la mano llena de ceniza. No sé en qué estaba pensando, pero bajé del camión otra vez. Estaba decidido a revisar todo y salir de ahí lo antes posible. Caminé hasta la parte trasera del tráiler, para asegurarme de que la carga estaba intacta. Pero mientras lo hacía, escuché pasos detrás de mí. Me giré de golpe apuntando con la linterna.
pero no había nadie, solo el camino solitario. Cuando volví a mirar hacia las fogatas, noté que una de ellas se apagaba lentamente, luego otra, y otra más. El silencio volvió a ser absoluto. Ya no había risas ni murmullos, solo mi respiración y el sonido de mis pasos. Subí al camión de un salto, cerré la puerta con seguro y traté de encenderlo de nuevo. Esta vez el motor respondió, aunque con dificultad. Las luces se encendieron, y pude ver claramente algo que me hizo pisar el acelerador sin pensarlo. Las figuras que antes estaban alrededor de las fogatas ahora estaban de pie junto a la carretera, alineadas perfectamente, como las fogatas mismas. Eran altas, delgadas, y aunque no podía distinguir sus rostros, sabía que me estaban mirando. Aceleré lo más rápido que pude, dejando atrás ese tramo y esas figuras. No miré atrás ni un segundo, aunque sentía las miradas pesadas de eso que estaba ahí entre la oscuridad. Cuando finalmente llegué a un área más iluminada con casas y algo de movimiento, me sentí un poco más seguro. Me detuve en una gasolinera para tomar un poco de aire y revisar el camión. Todo parecía estar bien, como si nada hubiera pasado, pero cuando miré el parabrisas de cerca, ahí estaba la marca de ceniza, intacta. No sé qué pasó esa noche, pero desde entonces he evitado esa carretera por completo. No sé si lo que vi eran personas reales, sombras o incluso demonios. Lo único que sé es que la imagen de esas figuras paradas en medio de la nada no se me quitó en días. Creo que nunca tendré una respuesta sobre lo que viví esa noche. ¿Qué era lo que realmente querían esas figuras? Estas cosas te hacen darte cuenta de que, en la carretera, no estás tan solo como piensas. Continuamos. Soy Ramón, trailero desde hace ya varios años. Me dedico a mover mercancía por todo el país, desde maquinaria hasta cosas más sencillas como víveres. Les voy a decir algo. En este trabajo uno aprende rápido que no todo en la carretera es lo que parece. A veces el problema no es el tráfico, los baches o las curvas cerradas, sino lo que puede salirte al paso. Y no me refiero a animales. Hay cosas peores. Algo que no tiene remordimiento de hacerte pasar un muy mal rato. Esto me pasó hace un tiempo en una ruta en Jalisco, por un tramo que no suelo tomar mucho porque es más solitario que una madrugada en el desierto. Pero esa vez me mandaron por ahí porque supuestamente era más rápido y había menos retenes, ya que algunos pueden detenerme y aprovecharse de su autoridad. Pero lo que no sabía es que el verdadero problema no eran los retenes, sino algo mucho peor. Era como la 1 de la mañana, una de esas noches donde el camino está tan tranquilo que hasta da un poco de miedo. Todo estaba oscuro, sin casas ni gasolineras, ni un alma en kilómetros. De repente, en el retrovisor vi unas luces rojas y azules. Eran las de una patrulla, aunque me dio mala espina, pues no tenían motivo para detenerme. Bajé la velocidad porque pensé, bueno, si son policías, ¿qué problema puede haber? Traigo todo en regla. El camión quedó a un lado del camino, y detrás de mí se detuvo una camioneta blanca con las luces estroboscópicas encendidas. No era una patrulla como tal, pero en esos tramos las policías suelen usar vehículos así, o eso pensé. Del lado del conductor bajó un hombre con uniforme. Tenía botas, pantalón oscuro y una camisa con un logo que no alcancé a leer. Llevaba una gorra y en la cintura un arma. Se acercó a mi ventana y me saludó de manera firme. Buenas noches, amigo. Estamos revisando unidades. Necesitamos checar tu carga. Hay reportes de contrabando en la zona. Su tono era serio y autoritario, como alguien acostumbrado a dar órdenes. Pero hubo algo que no me cuadró desde el principio. Primero, su uniforme no traía insignias oficiales como el escudo del estado o algo así. Además no tenía placa ni nombre en el pecho como suelen llevar los policías. Pero lo que más me puso nervioso fue su arma. No parecía una reglamentaria, sino una a la que conocen como cuerno de chivo. Le dije que mi carga era legal, que llevaba refacciones para un taller mecánico, pero él insistió.
Me dijo que si no abría el remolque tendrían que llevarme a un retén para inspección más detallada. Mientras hablábamos vi por el retrovisor que otro hombre bajaba de la camioneta y se dirigía al remolque. Esto ya no era normal. El segundo hombre llevaba una linterna y empezó a revisar las puertas del remolque. Y ahí fue cuando vi algo que me puso en alerta total. Detrás del camión, casi oculto por la sombra de la noche, había una tercera persona. Estaba agachado como si estuviera revisando las llantas o buscando algo en la parte baja. ¿Qué están haciendo?, pregunté al supuesto oficial tratando de no sonar nervioso. Él me miró con calma, pero simplemente me ignoró. Solo me repitió que abriera el remolque. Fue en ese momento que entendí que esto no era un retén legítimo. Me estaban preparando para algo, y claramente no era una inspección. No sé si fue instinto o puro miedo, pero decidí que no iba a quedarme ahí a esperar lo peor. Puse el seguro en las puertas y me preparé para irme a toda marcha. El hombre comenzó a gritarme que apagara el camión, que no me moviera, pero yo no le hice caso. Miré al frente y vi que habían colocado una especie de barrera improvisada, con conos y una tabla larga. Si paso dañaré el camión y no tengo para arreglarlo, pensé. Pero si me quedaba, probablemente sería peor. Pisé el acelerador con todo. El camión avanzó lentamente al principio, empujando los conos y la tabla. Escuché golpes contra la cabina, probablemente del tipo que estaba junto a la ventana, pero no me detuve. En el retrovisor vi cómo los dos hombres corrían hacia su camioneta, pero yo ya estaba completamente en modo de supervivencia. Después de unos minutos, las luces rojas y azules volvieron a aparecer. Ahora sí estaba claro que me estaban siguiendo, y no eran policías, eran algo peor. Probablemente delincuentes que usaban esa táctica para asaltar o llevarse conductores. El corazón me latía rápido, pero por nada me iba a detener. Por suerte el tramo era muy angosto y ellos no podían rebasarme. Aún así, cada vez que miraba por el espejo, ahí estaban tratando de alcanzarme. Después de unos 20 minutos que parecieron horas, vi algo que me devolvió el alma al cuerpo. Un retén verdadero, con patrullas oficiales y luces blancas iluminando la carretera. Bajé la velocidad y me detuve frente a los policías. Apenas bajé la ventana, les expliqué lo que había pasado, señalando que una camioneta venía detrás de mí. Los oficiales reaccionaron de inmediato, colocaron una barricada en el camino y se prepararon para detenerlos. Pero para mi sorpresa, la camioneta no llegó. Sin que yo me diera cuenta, esta seguramente se desvió antes de llegar al retén y desapareció entre las brechas del camino. Después de revisar mi camión y confirmar que todo estaba en regla, los policías me explicaron que esa zona era conocida por un grupo de delincuentes que usaba camionetas falsas y uniformes apócrifos para detener a traileros y robarles la carga o incluso raptarlos. Me dijeron que tuve suerte de haber actuado rápido, porque muchos no la cuentan. Desde entonces nunca me detengo si no estoy completamente seguro de quién me está parando. Esa experiencia me dejó con una paranoia de ser perseguido por alguien, pues cada vez que veo luces de una patrulla, ya sea en la carretera o incluso en la ciudad, me pongo más alerta que nunca. Gracias por escucharme.